Este caso de Manta es una responsabilidad del Estado y es un delito que comete el propio Estado. Y este caso es tan importante como para decirle a los demás gobiernos que vayan a llegar que esto no puede ser permitido, que esto no puede ser una estrategia validada ni normalizada por ningún Estado. Y eso lo tienen bien claro las señoras también, ¿no? Porque ellas no quieren que esto le vuelva a pasar a ninguna mujer ni niña de nuestro país, nunca más. Un país en guerra. Invasión a cuerpos y territorios. Que la verdad se sepa. Por memoria histórica, justicia y reivindicación de las mujeres. Caso Manta. Violencia sexual durante el conflicto armado interno en el Perú. Hoy contamos la verdad de las abogadas que han acompañado a las mujeres de Manta. Cuando cada uno de ustedes se integró al caso, si habían oído hablar del caso Manta o de algún otro caso similar y en qué momento llegan a ser parte del equipo de Manta. Yo conozco el caso desde el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no es cierto? Era uno de los 42 casos, me parece, que la Comisión de la Verdad investiga en profundidad y que recomienda su judicialización, pero no tuve contacto con la señora sino hasta ya algún tiempo después, ¿no? Yo conozco del caso antes de llegar a Demus, ¿no? También por el tema de la Comisión de la Verdad, por el informe, ¿no? Que se fue público y todos sabíamos de ello. Y luego ya ingresando a Demus, yo estuve en el equipo que ya había investigado el caso, que ya había hecho contacto con las víctimas y en un momento yo era parte del equipo como abogada. Y luego ya me volví coordinadora también del equipo, ¿no? Y ya finalmente me volví una de las primeras abogadas que comenzó el litigio a nivel judicial. Mi primera noticia del caso también se da en la universidad en el marco del informe de la Comisión de la Verdad en el año 2003, la denuncia que presenta la propia Comisión de la Verdad sobre el caso Manta como uno de los casos emblemáticos, además de violencia sexual en conflicto armado. Por otro lado, conozco a las señoras como parte del equipo interdisciplinario que menciona Rosy y yo era asistente legal, desde asistente legal es que acompañaba el caso, ¿no? Y luego ya para convertirme en parte de su equipo de abogados, abogadas, al inicio del primer juicio oral. Esto por el año 2016, ¿no? Antes de aproximadamente sí al caso Manta fue primero desde el espacio de RIDE, que era un grupo de voluntarios y voluntarias en la universidad que nos reuníamos para ver los efectos del conflicto armado desde diferentes carreras, ¿no? Derecho, psicología, antropología. Alrededor del 2017, en el marco de que se crea por primera vez la Clínica Jurídica de Violencia por Razones de Género en la facultad, donde tuve la oportunidad de acompañar a Cintia, pues se ve la oportunidad de ver desde un plano jurídico, pero también es este enfoque de ver desde una mirada de género, desde derecho, el caso de Manta, ¿no? Y desde como adjunta puedo ver el caso, viendo las declaraciones, viendo las piezas procesales y ya una vez que termina esta parte tengo la oportunidad de poder integrar pues el equipo y sobre todo de acompañar ya en la etapa del segundo juicio oral. Y bueno, queremos saber cuál fue el primer contacto que tuvieron con las mujeres, o sea, no solamente desde conocerlas, desde hablar netamente del proceso legal, sino también del planeamiento que hubo antes de, ¿no? Porque hay un cuidado que también se tiene que tener con las mujeres. Igual el proceso en el que cada uno conoció a las mujeres es un proceso distinto en la vida de ellas también. Sí, bueno, yo ahí señalo que el primer contacto que tuve con ellas, para mí fue un impacto muy grande, fue a través, por ejemplo, leyendo las declaraciones. Digo esto porque el primer contacto fue muy fuerte. Es decir, leyendo nomás, para mí fue muy impactante ver que adolescentes habían pasado todos estos crímenes que ellas vivieron. Ya el contacto directo con ellas, recuerdo siempre que fue yendo a la comunidad. Ahí las conocí por primera vez. No fue impactante conocerlas porque a pesar de lo vivido, eran unas personas muy amables con nosotras, ¿no? Muy amables, nos acogieron y muy agradecidas, ¿no? Porque les creíamos, porque nosotros creíamos que su historia era verdadera y que tenía que contarse, ¿no?
Entonces, fue así mi primer contacto con ellas. Y luego ya hemos tenido contactos con ellas en el tema del cuidado. ¿Del cuidado en qué aspecto? En que poco a poco ellas nos comiencen a contar todos los hechos de forma detallada, y eso es un proceso, no es de la noche a la mañana. Claro, ¿y cómo fue un poco el proceso de ese acercamiento hasta llegar a...? El primer acercamiento realmente lo hacen las psicólogas, acercándose a ellas, conversando, creando un espacio de confianza en ellas también. Se dio acompañamiento terapéutico que era paralelo, y ese espacio terapéutico hizo que ellas poco a poco nos tuvieran confianza, porque lo primero que uno tiene que hacer es generar un puente de confianza con las personas que uno va a patrocinar. Sin eso no vas a saber todo lo que vivieron, y particularmente la crueldad que ellas vivieron, que no es nada fácil contarlo para nadie, ¿no? Para ningún ser humano es fácil contar eso. Eso fue la primera etapa. La segunda etapa que tuvimos ya fue que conocieran a las abogadas y un poco explicarles qué iba a tratar la denuncia, el proceso, a qué se iban a enfrentar, a cómo lamentablemente el sistema judicial, todo el sistema de acceso a la justicia, ¿no? Desde la policía, la fiscalía, todo, no es un ambiente con cuidados, sino que es un ambiente hostil. Y entonces hacerles que ellas supieran esto, si ellas también tomaran su tiempo de pensarlo y de ver si ellas querían enfrentarse a esto. Todo ese proceso ha durado años, es decir, años. Creo que todos esos años además se entienden porque se trata de situaciones traumáticas, dolorosas, que han tenido consecuencias perdurables, que siguen y han generado heridas que siguen estando abiertas, pero que nadie se había acercado a tratar de digamos, curar, ¿no? Claro. Entonces, tampoco son heridas que ellas expongan a la primera persona que aparezca, ¿no? Entonces, la generación del vínculo de confianza creo que es sumamente importante, y es el trabajo que hemos hecho las instituciones, en particular DEMUS, ¿no? En un proceso largo de generación de vínculo, de confianza, y también poderles mostrar una posibilidad, ¿no? De camino hacia la justicia. Muchas veces es mal interpretado o es tomado como de manera crítica, ¿no? Como que estamos, como que hay una mala intención detrás, sin entender lo que se necesita para una persona que ha vivido cosas tan fuertes, tan traumáticas, lo que se necesita para verbalizar eso que ha vivido, ¿no? Y también apropiarse de su expectativa, de su derecho a verdad, justicia y reparación como algo verdaderamente legítimo, que se merece y no que es un favor, ¿no? Sí, justo a propósito de esto que dices, mi experiencia con estas señoras me marcó profundamente, ¿ya? Yo como que puedo señalar dos puntos en particular. Yo he trabajado en derechos humanos de casi toda mi vida, y mis primeros contactos fueron con familiares de desaparecidos. Entonces las víctimas no eran las directamente agraviadas, ¿no? Eran los familiares de las víctimas. Y lo mismo con los casos de tortura, que durante la época del conflicto armado interno fue pues una tortura sistemática y generalizada en determinadas zonas. Víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ¿no? E incluso víctimas de la propia tortura, que me tocó entrevistar, que me tocó patrocinar, y, en fin, un trabajo bien complejo, duro de llevar, ¿no es cierto? Pero cuando conozco a estas personas, a las señoras que estamos patrocinando, eran ellas las propias víctimas que venían a contarme la versión que les había ocurrido. ¿Cómo hacer entender a la ciudadanía, a la sociedad, que no estamos haciendo una cacería de brujas, que no estamos queriendo culpar a gente porque deseamos un reconocimiento pecuniario, porque las señoras quieren que le reconozcan a los hijos o porque quieren una indemnización? Eso es absurdo, ¿no es cierto? Se quiere justicia, básicamente eso, ¿no? Sí, bueno, la aproximación a ellas, creo que siempre cuando a mí personalmente leo los casos sobre todo de violencia basada en género, pero sobre todo cuando se está frente a historias que entrecruzan ciertas
patrones de violencia sistemática, porque acá tenemos que siempre, al menos yo lo pienso como ver que son historias de mujeres que cuando vivieron estas experiencias de violencia fueron niñas quechohablantes que vivían en un contexto de violencia generalizada y que al día de hoy han pasado tantos años que se enfrentan a un sistema penal que, en primer lugar, desde mi postura, es un sistema penal que cuando se acude buscando justicia, no es un sistema que no ha sido preparado ni por ni para las mujeres. Entonces, vienen experimentando un continuum de violencia al día de hoy que no es solo leer sus relatos, donde son relatos sumamente cruel de una violencia sumamente cruel, sino es entrar a las audiencias y ver cómo escuchar la defensa de los imputados, que nuevamente la siguen revictimizando, y además ver cómo hasta el día de hoy siguen esperando por una sentencia, ¿no? Hasta el día de hoy la defensa de los imputados y en su momento aquellas voces que vienen diciendo que este tipo de procesos vienen detrás con una intención de obtener algún rédito de venganza, algo así, es que definitivamente no pueden hacer un ejercicio de empatía, de ponerse en el lugar de esas señoras que hasta el día de hoy vienen pasando tantas décadas de una violencia sistemática y que los costos son tan altos. O sea, esto no lo hacen por una reparación, esto lo hacen porque de verdad le han quitado la autonomía, le quitaron su autonomía en ese momento de niñas, le quitaron la posibilidad de sus proyectos de vida, que es lo que vienen pidiendo hasta el día que se reconozcan, ¿no? Y si no pidiesen ante la sala que se reconozca eso y pidan justicia, creo que no seguirían haciendo esto, porque una reparación no creo que sea equiparable con todo lo que vienen atravesando hasta el día de hoy. Todavía en el marco de un sistema de justicia que está influenciado por un patrón machista y patriarcal, ¿no? O sea, todavía estamos en ese escenario. Y entonces, para nosotras es sumamente difícil, y entonces es necesario que nos fortalezcamos en lo jurídico, y eso tiene que ya estar por descontado, pero por otro lado también que nos fortalezcamos psicológica, emocionalmente, ¿no? Algo que yo recuerdo mucho de esta etapa que todos han señalado era, bueno, que también ha servido para aprendizaje dentro de la estrategia jurídica, porque creo que la estrategia jurídica también ha ido variando, la psicojurídica ha ido variando también en el lapso del tiempo, ¿no? Y eso también creo que para Demos ha sido un gran aprendizaje también. Es que primero que de verdad, yo me imagino que los cuatro hemos vivido eso, es que salíamos de los juicios, es decir, salimos de las audiencias agotados. Yo siempre recuerdo que salía de la audiencia tan agotada que no quería hablar del caso, y que lo que quería hacer era en ese momento hacer algo que me diera a mí como tranquilidad, como sosiego, ¿no? Y recuerdo esto porque recuerdo que al inicio, hasta con la institución, con Demos, que patrocinaba el caso, pero me llamaban porque querían saber cómo había sido el caso, y yo no podía verbalizarlo. No podía, porque era como procesarlo yo mismo, mis emociones, todo lo que sentía. Y yo recuerdo que decía, no, llámeme en la noche. Era así como, necesito toda la tarde, varias horas, como para poder procesar esto. Porque sí es verdad que sales enojado, frustrado, o también sales alegre cuando logras cosas, pero es muy frustrante el sistema de justicia como es. ¿Por qué? Porque es un sistema de justicia que parte de estereotipos. Y es un sistema de justicia no creado para escuchar a víctimas, particularmente, sí, particularmente mujeres. Mire, algo que a mí me marcó de las víctimas que me dijeron fueron dos cosas bien particulares. Uno, es que lo que ellas habían vivido les había marcado tanto que eran como muertas en vida. Siempre recuerdo eso, que me dijeron, nosotras somos muertas que lamentablemente estamos viviendo. Es decir, porque hubieran preferido morir, de verdad. Eso a mí me impactó terriblemente. Y cuando yo tuve esta conversación con la psicóloga, porque esto nos marca también a los abogados, la psicóloga me hizo entender que a cualquier ser humano, sea hombre o mujer, si nos violan, es como que nos destruye, es como que nos pusieran una dinamita en el cerebro y todo nuestro cuerpo cae en pedacitos. Y no podemos reconstruir eso. Entonces siempre me marcó eso a mí. Y lo segundo era que ellas a mí me dijeron,
lo que queremos es que todo el mundo sepa que esto lo vivimos y no es nuestra culpa. Nosotros nunca quisimos que esto nos pasara. Queremos que nos crean. Necesitamos que alguien del Estado diga, sí, ustedes no fueron culpables, sí, a ustedes les hicieron daño y sí fue la culpa del Estado. Es decir, ellas no están buscando acá dinero ni nada. Están buscando simplemente que validen su propia voz. Ese es lo único que ellas quieren saber. El efecto de la violación sexual, de la violencia sexual, ¿no? Que es un dominio sobre el cuerpo de las mujeres, pero además que la expropia la propia mujer, ¿no? De su vida, de su cuerpo y de su comunidad. Sí. Entonces ellas eran como, o sea, señaladas como parte ya propiedad de los enemigos. En una sociedad como la nuestra, tan marcada y profundamente machista, con una estructura patriarcal sólida, firme, el delito de violación sexual pareciera una suerte de delito menor, ¿no? Sí. Lo violaron, pues, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Pero además, si tú a eso le sumas que no se trató solo de una violación sexual, sino que fue perpetrada por agentes del Estado que están destinados a proteger en un contexto de violencia muy fuerte. A cuidarte, se supone. ¿No? Y lo que me preocupa muchísimo es que ese hecho más bien sea un elemento de sindicalización. Uh-huh. Es decir, oye, ¿cuál guerra interna? Era terrorismo, ¿no es cierto? Y esas eran terroristas también, ¿verdad? Se les indicó de terroristas, entonces algo debieron haber hecho. El conflicto armado interno dividió al país, no olvidemos, en dos. Uh-huh. Los que defendieron el informe de la Comisión de la Verdad, que dijo aquí hubo una cosa muy grave y fea que produjo delitos de lesa humanidad, delitos inéditos en el país, como la desaparición forzada o la tortura, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte que dice no, hubo gente que se amotinó contra el Estado y se les dio lo que merecían, ¿no es cierto? Se les combatió. Entonces, imagínate, ¿no? Eso es lo que me hace mucho ruido, ¿no? Cómo es que una situación de violencia sexual en un contexto tan complejo puede ser minimizado, y por otro lado, cómo es que una gran parte de la sociedad estima que el contexto que se vivió no era uno en el que pudieras señalar que hubo este tipo de crímenes, ¿no? Sino por el contrario, ¿no? Yo creo que este juicio lo que no entiende, y eso es parte de que no entienden de la estrategia jurídica, porque piensan que nosotros litigamos a veces a favor, a veces en contra, que lo hacemos por capricho, que realmente queremos como manipular el proceso penal, es que no entienden que nosotros cada vez que se da un paso en el juicio, trasladamos a las víctimas para que ellas decidan cómo es que quiere que este juicio sea para ellas. Y les damos simplemente les trasladamos esto porque es su derecho decidir. Porque ya, mire, ya el Estado les quitó el derecho a que ellas decidan. No solamente sobre su cuerpo, sino sobre toda su vida en general. Y lo que estamos tratando con este juicio es que ellas vuelvan a retomar ese control, que muchos de nosotros por suerte lo tenemos todavía. Y eso es algo que siento que el sistema de justicia no entiende con este delito en particular. No es decirles a las señoras, saben que el Código Penal, el Código Procesal Penal dice eso y así tiene que ser, ¿no? O sea, como informarlas lo que dice en el Código Procesal Penal, sino más bien tratar de convertir a los códigos procesales penales, ¿no? Sus derechos, sus intereses, sus expectativas, sus necesidades, ¿no? Sus posibilidades también, para que éstas puedan ser expuestas y aceptadas por el propio órgano jurisdiccional, ¿no? Porque la idea es que se pueda humanizar el proceso. Uh-huh. Que no se les imponga la rigidez de estructuras que nunca pensaron en ellas, porque efectivamente, como ya se había dicho antes, pues no hay un diseño procesal pensado en la situación de las mujeres, mucho menos de mujeres que han vivido este tipo de violaciones a sus derechos, ¿no? Tan graves y además que han marcado tan fuertemente sus vidas, ¿no? Entonces creo que para nosotros desde Demus es importante que se nos identifique como facilitadoras, ¿no? De sus derechos en el marco procesal. Y entonces constantemente estamos desafiando muchas veces estas estructuras rígidas, ¿no? del procesales,
pero la idea es esa, es que se pueda ver también el derecho desde un prisma que permita visualizar desde el enfoque de género, desde el enfoque interseccional, cuáles son las particularidades de las vidas y del impacto que ha generado estas violaciones sexuales en sus vidas. Desde Demos hemos tenido que desafiar muchas veces a digamos, estas fórmulas procesales penales que están establecidas utilizando el razonamiento que ha establecido la Corte Interamericana, argumentación jurídica feminista, para traer toda esa impronta y decir no es incompatible con el Código Procesal, y es más, ustedes, Sala, tienen que tener en cuenta todo esto que está en el ordenamiento jurídico internacional, porque es perfectamente interpretable, porque es parte del código de convención, o sea, es parte del ordenamiento internacional, y ustedes tienen que aplicarlo. O sea, el Código Procesal Penal, el Código Penal no es como algo que funciona por sí solito, y los derechos de las mujeres y el Código y todo el derecho internacional es algo que ustedes no lo van a tomar en cuenta. Los derechos de las mujeres y los derechos de las víctimas ustedes tienen que tenerlo en cuenta, y tienen que encontrar una fórmula para que se respete. Porque muchas veces, por ejemplo, el tema de la privacidad, y ellos utilizaban esta argumentación de que las mujeres, bajo este tema de delitos sexuales, necesitaban hacer la privacidad, y las mujeres querían que esto sea público por un tema también de tutelar, y es que ellas tienen voz. Nosotros no trabajamos por ellas, trabajamos con ellas. Creo que esa es la diferencia, desde tener una mirada paternalista, que ya de por sí el propio sistema las infantiliza. Nosotros creo que si seguimos repitiendo, entonces ¿qué diferencia estamos haciendo, no? No es nuestra historia, no es nuestro caso, es el caso de ellas, que nos han permitido acompañarlas. Es así. Y lo otro es que el sistema también entienda eso, ¿no? Que el sistema entienda de que estos casos tienen que verse de una forma diferente a los demás casos. Pero lo que el sistema de justicia no puede hacer es no permitirles que cada una de ellas tome el mando de su propio caso. Porque al final el sistema de justicia, o todo el proceso, es un medio para algo, y es para llegar, obviamente, ya desde el nivel procesal, ¿no?, a evidenciar y probar que se cometió un delito. Pero en este caso de Manta es una responsabilidad del Estado, y es un delito que comete el propio Estado. Y este caso es tan importante como para decirle a los demás gobiernos que vayan a llegar que esto no puede ser permitido, que esto no puede ser una estrategia validada ni normalizada por ningún Estado. Y eso lo tienen bien claro las señoras también, ¿no? Porque ellas no quieren que esto le vuelva a pasar a ninguna mujer ni niña de nuestro país, nunca. En el proceso, ¿qué estrategias y cómo han luchado contra, uno, el estigma? Porque hablábamos sobre que se les acusaba de terroristas, y con eso justificar también la violencia sexual, cuando sabemos que no es ninguna justificación. Y también demostrar un poco la connotación que se daba a la violencia sexual como control sobre los cuerpos de las mujeres, porque el sistema de justicia hay muchos términos que no entiende el enfoque feminista que nosotras tenemos, porque creo que eso es importante también mencionar, el reto que ha sido en el proceso ir poniendo el enfoque de derechos humanos, sobre todo el enfoque feminista. Queríamos que el juicio fuera público, porque las señoras querían que fuera público, con respecto a todas las declaraciones que se iban a suscitar contra, digamos, de los procesados. Porque ellas querían que la sociedad escuchara lo que ellos habían hecho, ¿no? Pero en el caso de ellas, muchas de ellas pidieron, algunas de ellas dijeron, nosotros sí queremos declarar públicamente, y otras dijeron, no estamos preparadas para declarar todavía públicamente frente a un montón de gente, o así, no. Quisiéramos que solamente nuestra declaración fuera privada. El primer obstáculo, sustentar eso. Luego sustentar que fueran acompañadas por las psicólogas. Eso fue otro obstáculo que tuvo Dios santo, porque eso fue también muy duro sustentarlo. Que hubiera traductoras. Más allá que muchas de las patrocinadas, bueno, las de nosotras particular hablaban castellano, la de las otras instituciones no necesariamente hablaban castellano. Pero aparte, su idioma materno era el quechua. Entonces, si ellas querían hablar entre quechua y castellano, tenían todo el derecho, ¿no? Y el sistema tenía que brindarles eso.
¿no? Y eso sí estaba permitido. Lo malo es que efectivizarlo también es todo un tema, porque nadie lo efectiviza en la práctica cotidiana, ¿no? Es como letra muerta algunas cosas. Entonces siempre recuerdo que en eso. Luego la presentación de otras pruebas, como opiniones jurídicas sobre el análisis de los hechos, no fueron aceptados tampoco, no querían. La sala determinó que ellos saben lo jurídico y que para qué escuchar a otro abogado que les dijera cómo interpretar lo jurídico. La jueza Emperatriz Pérez, creo que era, ¿no? Sí. En que pues ella condicionaba a las víctimas a que declararan en presencia de los imputados, cuando claramente es su derecho declarar en privado, y además también sin que las estén observando los acusados. Por un lado, para que no le quite a la declaración de la víctima esa espontaneidad, ¿no? Sino también por el hecho de que ellas pueden verse más afectadas por porque el acusado, que ellas señalan como su agresor, esté presenciando la declaración. Entonces, lo que decía la jueza es, yo no tengo por qué aceptar que el acusado salga del espacio físico común, porque yo no te veo llorar, ¿no? Yo no veo que estés afectada. Entonces, condicionar a las víctimas a que se quiebren visiblemente para que puedan garantizarles sus derechos es realmente un maltrato y una contravención a sus derechos. Nosotros recusamos a los magistrados, y más allá de primero vencer los obstáculos procesales, porque ahí vinieron se presentó la recusación a tiempo, no a tiempo, fue, no fue. El análisis que se hizo en la sala, y que a mí me parece ahí un avance para el Perú, y que recoge los fundamentos que presentamos las organizaciones en la recusación, es que el evidenciar que en el trato que se da a las personas que están dentro de un proceso con estereotipos de género es obviamente vulnerar el derecho a la imparcialidad subjetiva. Es decir, y se reconoce acá por primera vez en el Perú eso a nivel expreso. El Tribunal Constitucional lo había desarrollado, pero en otro tipo de procesos, no necesariamente en un proceso penal. Y la Corte Suprema acá sí marca eso, diciendo que haber revictimizado a la víctima, asumiendo, vayamos a decir, una idea de víctima ideal, una idea de lo que debe ser, una idea de esto totalmente machista, estereotipada y todo, es que ya la sala tenía una parcialidad. De verdad que el colocar fundamentos desde el feminismo, desde el tema de los derechos internacionales, derechos humanos internacionales, es una lucha constante en este proceso. Es decir, creo que este proceso está marcando ese hito. El primer juicio fue atroz, realmente atroz. Fue un conjunto de barbaridades y de vulneraciones al debido proceso en general, y en particular a los criterios de debido proceso, de tutela judicial especial que tienen estos casos en particular, y que ha sido desarrollado por la doctrina internacional, como sabemos, ¿no? Pero aún hoy continúan dándose estos problemas, a pesar de que yo, por supuesto, tengo la impresión certera de que la sala quiere hacer lo correcto, ¿no? Pero ese hacer lo correcto implica imparcialidad total, ¿no? Quieren ser totalmente imparciales. Entonces cuidan mucho también que la otra parte, la parte de la defensa de los acusados, pueda tener un margen muy amplio de actuación. Y hemos visto desfilar a todas las señoras volviendo a relatar la historia con pelos y señales y con lujo de detalles, ¿no es cierto? Lo que era una vulneración nuevamente, una victimizar nuevamente por todas estas dolencias y falencias que tiene el sistema, que es un sistema, como bien señalabas, Nadia, no pensado, ¿verdad? Para este tipo de casos. Es un sistema pensado desde el machismo, desde la estructura patriarcal, ¿no? Y entonces sí, vamos a seguir teniendo estas dificultades, ¿no? Los interrogatorios han sido una muestra clarísima de eso. El hecho de que no se permita, por ejemplo, que que las sesiones de la audiencia sean públicas por protección de los derechos de todas las partes. No, oye, no te pases. Aquí lo que tenemos que proteger es la integridad de las víctimas. Claro. Este segundo juicio oral, al momento que las patrocinadas de Demos han tenido que pasar por el contrainterrogatorio de parte de la defensa de los imputados, las preguntas que han
tenido que escuchar por parte de los imputados han sido atroces. O sea, han sido atroces, y creo que decir atroces es una palabra que se queda corta a la clase de preguntas que se ha tenido que escuchar de su parte. O sea, no solo han sido preguntas invasivas, revictimizantes, llenas de estereotipos, donde se les ha cuestionado primero el tema del consentimiento, de si lo están haciendo por un tema de dinero, sino que incluso la forma en cómo se han dirigido a ellas ha sido sumamente hostil. Además, esto se ha repetido con las peritas, los testigos expertas que se han presentado, donde se les ha atacado, no de una manera donde se les ha atacado, digamos, las preguntas que les estaban haciendo, sino, por ejemplo, diciéndoles caviares en plena sala, ¿sí? Sin ningún tapujo, y sin la sala diciéndoles, oiga, deténgase, o como ya, pare, ¿no? Y eso es algo que venimos repitiendo y a lo que desde este lado nos venimos enfrentando, y es bastante agotador. Las señoras muchas veces lo que ellas han manifestado dentro de la sala, y era no era tanto llanto, sino rabia. Era rabia, y lo que nosotras desde este lado hemos manifestado es de que si sentían rabia en ese momento la puedan expresar, porque si tú tienes al abogado de tu agresor diciendo, no, tú has consentido esa violación teniendo tal vez 14 años, donde entraron una noche y tú no lograste, o sea, estabas descansando tranquila en tu casa y dices que consentiste, venía un oficial del ejército totalmente con armas, y dices que consentiste, y te está diciendo, no, tú lo estás haciendo por dinero. En ese momento lo que a ellas decían, me da rabia, y a veces le decimos, si tienes rabia, pues dilo. Entonces es también entender que las mujeres van a tener diferentes formas de expresar sus sentires, no necesariamente van a tener una víctima, y de donde, como hemos venido señalando, desde el llanto, desde sentirse totalmente quebrada. Hay diferentes formas en cómo se van a ir manifestando y narrando sus propios procesos, sus propios sentires, ¿no? Y creo que todas esas formas son válidas y todas deben tener cabida a lo largo de este proceso, y no por eso se les debe quitar o deslegitimar el hecho de que hayan pasado por hechos totalmente traumáticos hasta el día de hoy, que sigan buscando justicia, y por eso no merecen, no les hace menos merecedoras de justicia hasta el momento, ¿no? Y eso es algo que seguimos buscando desde Demos, de que se respete y la sala pueda seguir tutelando a lo largo del proceso. ¿Cómo es que la pandemia llega a afectar también el proceso? Porque íbamos en un proceso como bien, y de pronto todos encerrados por un virus que no sabíamos qué era, cómo nos atacaba, y cómo esto afecta el desarrollo del juicio. La presencialidad es irreemplazable, por supuesto. La presencialidad es irreemplazable para ver gestos, para ver actitudes, el lenguaje corporal. Hay un conjunto de factores que hacen que la presencialidad sea irreemplazable. Más aún cuando estás interrogando testigos, cuando estás interrogando a los acusados, para hacer el contrainterrogatorio, que es inmediato. No hay duda de que eso no tiene reemplazo, y ahí se ha perdido muchísimo, ¿de acuerdo? Yo sí creo que allí hemos perdido posibilidades de observación, análisis de todo esto que vengo señalando. Pero por otro lado, han habido ocasiones en este segundo juicio ya en las que se han podido llevar a cabo diligencias desde la casa de un testigo, por ejemplo, ¿no? Eso no hubiera podido ocurrir con la presencialidad, tal vez, porque sí se hacen los traslados y ciertamente se disponen de los recursos hasta donde es posible para que eso se lleve a cabo, pero probablemente se hubiera podido frustrar en más de una ocasión alguna de estas diligencias, lo cual hubiera significado una mayor cantidad de tiempo, dificultades y todo lo demás, ¿no? Pero sí, ciertamente la pandemia, no solamente con este caso, ¿no es cierto?, es decir, en general a todo el sistema le ha generado una serie de desbalances, ¿no?, que sí han afectado, por cierto, ¿no? Pero también creo que esta pandemia trajo un reto. Muchas de ellas no tienen un smartphone tampoco. No manejan el Google Meet. Digamos, si nosotros mismos como abogados hemos aprendido a manejar eso, por lo menos los que veníamos de la etapa analógica, ¿no?, que somos algunos de nosotros, hemos aprendido a manejar eso. Imagínense ellas. Entonces, claro, ha sido un reto para algunas de ellas, creo que para algunas de las de nosotras particularmente también,
porque ha significado, más allá que estábamos en pandemia, ha tenido que significar igual trasladarlas a un lugar donde puedan tener acceso a esto. No se ha considerado que varias de ellas, que no necesariamente es en nuestro caso, pero en el caso de las otras patrocinadas, sus familias no sabían de lo que ellas habían vivido, no sabían. Entonces, declarar en sus propias casas, para ellas era tener que contar por primera vez a sus hijos, a su pareja, lo que habían vivido. En el caso de las nuestras, creo que más allá de que todas han llegado a hablarle a la familia sobre los hechos, igual no querían que sus hijos presenciaran eso, escucharan eso, no querían, ni siquiera que sus parejas. Entonces es todo el tema de cómo hago estando en Huancayo o cómo hago en el caso de nosotros, ¿no? Estando en Cañeto, estando en diferentes zonas, tratarles de hacerles llegar un smartphone, que alguien estuviera ahí para poder que manejen el smartphone. El acompañamiento psicológico también en esta etapa fue otro reto, porque creo que ahí no necesariamente, tuvimos la ganancia de que las psicólogas pudieran acompañarlas a su costado, pero había todo un tema alrededor de los abogados de los procesados, que era que no hubiera más gente que ellas, que todo un debate que se creó a raíz de eso, ¿no? Igual hablamos de psicólogas que no necesariamente eran las psicólogas que ellas habían tenido la confianza de contar los hechos, sino que se tuvo que gestionar con los SEMS, que fueran los SEMS los que fueran al lugar, y estamos hablando de gente que ellas mismas no tenían confianza, ¿no? Porque nunca los habían visto antes. Entonces, sí creo que igual ha traído sus propios retos esto. Y para ir finalizando, ya aterrizando un poquito también en el contexto actual del caso, ¿cómo es que se viene desarrollando el caso? Hay muchas personas en las redes que preguntan cuánto más va a durar este caso, que ya debería de tener una sentencia. Lo que ha dispuesto la sala en la última audiencia es que se van a llevar a cabo 2 audiencias por semana de alrededor 3 horas. Con eso se espera de que se acelere esta actuación de pruebas y no tarde tanto tiempo. Esto definitivamente implica que no demore más el proceso, ¿no? Esto definitivamente nos favorece porque implica que las señoras no van a tener que esperar más el proceso, más tiempo de lo que ya vienen esperando, ¿no? Yo diría que estamos entrando en la recta final. Después de esto, de esta lectura de documentos que se tiene que dar, vamos a pasar a la etapa de alegaciones, de los alegatos de todas las partes. Entonces, mirando de manera optimista esto, podríamos pensar que para fin de año podríamos tener ya una sentencia, una primera sentencia, ¿no? Lo cual es saludable, ¿no? Y ojalá que pueda ser antes, ¿no? A la velocidad que se ha dispuesto a avanzar ahora, podría ser antes, ojalá, ¿no? Pero sí es un proceso con una gran cantidad de imputados y han habido una gran cantidad de peritos, bastantes testigos que hasta ahora no terminan, ¿no? Entonces puede tardar un poco. Y finalmente, ya para cerrar el capítulo de hoy, claramente hay un antes y un después de cada una de nosotras, desde que llega el caso hasta que lo acompaña. Quisiéramos saber qué significa el caso para cada uno de ustedes, y con eso cerro. Para mí personalmente fue algo que me marcó no solamente a nivel personal ni familiar, sino a nivel profesional bastante. Por este caso yo tengo una meta personal que es mejorar el sistema de justicia en lo que pueda, ¿no? Y tal es así que ahorita yo tengo un cargo que me está ayudando a mí a hacer ese cambio a nivel interno del Poder Judicial, ¿no? Y eso también ha sido como una experiencia buena porque acepté este cargo como un reto. Entré también al cargo asumiendo una idea del sistema de justicia como que no había esperanza de cambio, recuerdo yo. Pero me he dado cuenta que sí hay, es decir, sí hay, vamos a decir así, jueces y juezas que tienen sensibilidad a la temática, pero que no es el número mayoritario.
No, lo que pasa es que hay un desconocimiento total de qué significa tener un enfoque de género. Hay una normalización tan fuerte de prácticas machistas, ¿no? Que el tratar de que ellos, ¿no?, lo detecten, lo analicen, es un reto, realmente es un reto, pero está ahí. Y a mí personalmente esa es mi meta personal. Es decir, si yo voy a seguir trabajando, es trabajando para cambiar el sistema a favor de las víctimas. El hecho de que sean víctimas tan desprotegidas, que hayan sido víctimas de esto que la Comisión de la Verdad dijo, constituyen el 85% de víctimas, ¿no? Pobres, campesinos, quechohablantes y además mujeres y además niños. Entonces, para mí ha sido una experiencia enorme, tanto en el plano profesional como en el plano personal, ¿no? He aprendido horrores con el caso, pero más he aprendido de estas señoras, muchísimo más. ¿Qué es lo que rescato como que más valioso de esta experiencia? Que la señora Marilia me pidiera un abrazo. Eso. Encontramos en esos momentos a mujeres que nos dicen fuerza, fuerza abogada, fuerza abogado, ¿no? Ustedes están del lado correcto de la historia, estamos, ¿no? Mujeres víctimas y abogados defensoras de derechos, estamos en el lado correcto de la historia y estamos convencidas de que así es. Y entonces no puedo más que repetir lo que ya se ha dicho respecto de que estas mujeres nos han enseñado muchísimo, nos siguen enseñando muchísimo con su valor, ¿no? Y con y también con ese digamos, esa generosidad con el sistema. Yo sí considero que el sistema, el Estado, tiene mucho que agradecerles porque esta oportunidad de reivindicación no todas las mujeres están en la capacidad ni en la decisión legítimamente de brindarlo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo puedo rescatar. Para mí hay un antes y un después, sinceramente, en mi formación como recién empezando como abogada que quiere ver esto personalmente. Siento que hay una esperanza. Yo personalmente, desde ver el caso de Manta, yo pensaba que no hay forma de cambiar este sistema está totalmente podrido, que a las mujeres tendría que pasar tantos años que nunca terminaría de pagarle una cuota mínima a lo que nos deben las mujeres y a las diversidades. No podría. Y a veces sigo creyendo eso, pero por las personas que estamos haciendo la lucha, las abogadas, Rocío, ahora desde el espacio del Estado, creo que hay esperanza. Y también por las mujeres que están ahí luchando, como exigiendo justicia, creo que aún hay esperanza. Entonces, nada, creo que para mí eso significa como esperanza, significa esperanza todavía para no dejar tirar la toalla del sistema, sino como seguir luchando. Y creo que, como dice Cintia, saber que estamos en el lado correcto, aunque a veces es cansado, porque creo que también es justo reconocer, a veces es muy cansado y agotador, emocional, cognitivamente, pero tienes a todas estas personas que te están bancando al otro lado, que dices, bueno, estamos todo este frente de batalla, entonces continuemos, ¿no? Y entender que en casos de esta complejidad se necesita equipos de esta complejidad, ¿no? Para poder entender todo el proceso en sí, ¿no? Y que estos casos no se pueden litigar pues como un estudio de abogados, no, ni como se ha estado viendo en otras instituciones. Estos casos tienen voz y tienen obviamente presencia de alguien. Por eso es que tienen que ser humanizados. Esta segunda temporada llega gracias al apoyo de Interpares, Generalitat Valencia, CUSO y Canadá. Producido por Demos, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.